Hola compañeros, ella es Elizabeth y él es Corso. y somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Tehuacán, orgullosamente TEC. Carreteras. Cubren 3 millones de kilómetros de la superficie de la Tierra, suficientes para ir a la Luna y volver 40 veces. Pero ¿cómo se hace una carretera y qué se necesita para que aguanten tantas toneladas de los camiones y al mismo tiempo tenga una superficie lisa para los carros más rápidos? Nuestra misión es averiguarlo. Una vez que se haya realizado el diseño geométrico de la carretera, se da inicio con los preliminares, los cuales son actividades que se hacen antes de construir una carretera. Estas actividades a su vez se subdividen en trazo. Sencillamente es marcar el espacio donde se va a construir la carretera, con estacas, escribiendo en cada una de ellas siglas del elemento geométrico, como lo es un cadenamiento, desmonte y despalme. Simplemente es quitar la vegetación. El desmonte comprende tala, que consiste en cortar los árboles y arbustos. Roza, cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o residuos de siembra. Desenraice, sacar los troncos o raíces. Limpia final, involucra el retiro del producto del desmonte a bancos de desperdicios que indique el proyecto. En algunas ocasiones se emplearán palas, picos, machetes, hachas, sierras manuales y motosierras, así como maquinaria pesada, como lo es la retroexcavadora. Finalmente, el despalme se complementará realizando la eliminación del material superficial del terreno para evitar la mezcla del material de las terracerías con materia orgánica o con material no utilizable. Después de concluir con los preliminares, se dará inicio con las terracerías, que básicamente son el resultado de los procedimientos constructivos realizados entre la limpieza del lugar y la pavimentación del camino. Las terracerías se caracterizan por ser operaciones en donde los volúmenes de material se retiran, cortes, o bien se colocan para servir de relleno, conocidos como terraplenes. Los cortes son excavaciones que se hacen al terreno natural, cuando el nivel de este se encuentra por encima de la cota de la línea subrasante. Para realizar un corte existen distintas técnicas, estas generalmente dependen del tipo de material. Cortes en roca firme. La roca firme casi siempre debe ser perforada y volada por medio de explosivos y posteriormente cargada en camiones con ayuda de excavadoras que llevarán este material ya sea para la formación de un terraplén o a un sitio cercano autorizado para tirar material de desperdicio. Cortes en roca suelta. Para realizar cortes en roca suelta generalmente se utilizan tractores equipados con grandes escarificadores, los cuales aflojan y rompen roca completamente. También se puede usar excavadoras equipadas con rotomartillos para aflojar y romper el material. Por último, el material es cargado en camiones para su disposición final, ya sea para la construcción de un terraplén o como desperdicio. Cortes en suelos blandos. Los cortes en suelos blandos generalmente se hacen con la ayuda de excavadoras, las cuales extraen el material y lo cargan directamente en los camiones para su disposición final. También se puede utilizar bulldozers, que van desbastando y acumulando el material para su posterior carga. Formación de corte en suelos blandos con ayuda de excavadora. Capa subrasante en cortes. Es la única que se coloca tanto en terraplenes como en cortes. Las especificaciones técnicas son las mismas. Es de suma importancia evitar que las imperfecciones de los cortes se transmitan o contaminen el pavimento. Los procedimientos de construcción de la subrasante en cortes son prácticamente los mismos que se utilizan para construir esta capa durante la formación de los terraplenes. Terraplenes. Los terraplenes son estructuras que se construyen para elevar el nivel de la carretera sobre el del terreno natural. En los terraplenes se distinguirán tres partes: base, parte que está por debajo de la superficie original del terreno, la que ha sido variada por el retiro de material inadecuado; cuerpo, parte que está entre la base y la corona; corona, parte superior del terraplén comprendida entre el nivel superior del cuerpo y el nivel de la subrasante.
La finalidad del cuerpo del terraplén es dar la altura necesaria para satisfacer principalmente las especificaciones geométricas, sobre todo lo relativo a la pendiente longitudinal, resistir las cargas de tránsito transferidas por las capas superiores y distribuir los esfuerzos a través de su espesor para transmitirlos en forma adecuada al terreno natural de acuerdo a su resistencia. Cuando se trata del cuerpo del terraplén, este puede ser formado con material no compactable. Para ello, con la ayuda de camiones de volteo y motoconformadoras o con tractores, se tiende una capa de espesor mínimo que permite alojar el fragmento de roca de tamaño máximo. Obras de drenaje. Son las estructuras comúnmente llamadas alcantarillas, que tienen por objetivo principal permitir el paso del agua al librar un determinado obstáculo. Las alcantarillas pueden ser de tubos de concreto reforzado, tubos de material plástico o tubos de metal corrugado. Estas últimas por su forma pueden ser tubos de sección circular o elíptica. Las alcantarillas de metal son fabricadas con planchas estructurales con conjugaciones en sentido perpendicular a su longitud. Para orientar de la forma más adecuada el eje de las alcantarillas con el eje de la corriente de la cuenca que se quiere encauzar, estas se colocan de forma perpendicular al eje longitudinal de la carretera o con un ángulo de desviaje que se mide a la izquierda o a la derecha a partir de la línea perpendicular que se forma con el eje de la carretera. Para esto, es necesario hacer un levantamiento topográfico de la trayectoria de la cuenca, pasando por el punto donde se interceptan con el eje de la carretera y levantar un perfil por medio de la nivelación sobre esta misma trayectoria. Con la información anterior, se podrá definir la altura y la pendiente a la que se debe colocar la alcantarilla por debajo de la subtrasante. Una alcantarilla debe de tener como mínimo 0.60 metros de recubrimiento a la altura de la subrasante, pues con esta la alcantarilla ya soportará cargas para los trabajos de construcción de la carretera previo a ser colocada a la estructura del pavimento. La longitud de la alcantarilla se determina por medio de la proyección del diámetro de la alcantarilla sobre la línea de cimentación con su pendiente hacia los taludes de corte o de relleno que hayan sido diseñados en ese lugar. El ancho de la excavación estructural de una alcantarilla se obtiene sumando el diámetro de la alcantarilla a colocar más un metro adicional. Esta indica que el campo se trazará inicialmente su eje y hacia cada lado una distancia par a un eje lateral igual a la suma de la mitad del diámetro de la alcantarilla a colocar más 0.50 metros, cuyo objetivo es que exista espacio suficiente para maniobrar el equipo de compactación cuando se realiza el trabajo de rellenar la zanja. La altura de la excavación será desde la línea para determinar la pendiente según sus cotas o de cimentación, hasta la altura que delimite con la cota de subrasante o, según el caso, con el terreno natural o de fundación para un terraplén adicional que se fuera a construir sobre ese lugar. Para realizar la excavación, si el diámetro de la alcantarilla no es muy grande y la cota de cimentación no es muy profunda, se podrá utilizar una retroexcavadora, pero si el diámetro y la altura de excavación es mayor, será recomendable que se utilice una excavadora, ya que posee un brazo más largo y un cucharón más ancho y de mayor capacidad volumétrica, porque este trabajo se podrá realizar en menos tiempo. Previo a la colocación de la alcantarilla sobre su eje de excavación, se hará una leve excavación adicional de aproximadamente 5 centímetros, que será rellenada con arena, formando lo que comúnmente llamamos cuna. Esto se hace para que la estructura se acomode sobre el terreno y quede lo más asentada posible sobre el suelo. A continuación se comenzará a rellenar la zanja con material no clasificado por medio de capas sucesivas y de espesor adecuado al equipo que se utiliza en la compactación, que podrá ser con plancha, vibradoras o vibroapisonadores. La compactación se debe de llevar como mínimo 90% de la densidad máxima, hasta una altura mínima de 60 centímetros sobre la alcantarilla. El material de relleno sobre una alcantarilla que sea de una altura mayor de 60 centímetros se tomará como material no clasificado, y si el área de trabajo lo permite, se podrá utilizar equipo pesado de compactación. De acuerdo con el sentido de la corriente en el punto de entrada y salida de la alcantarilla, se construirán estructuras para las conducciones de agua
consistentes en cajas y cabezales que podrán hacerse de concreto ciclopeo, concreto, mampostería, de piedra, ladrillo o bloque, para lo cual los tipos y dimensiones vendrán indicados en los planos según la alineación y diámetro de la alcantarilla. En el punto de entrada, según su necesidad, se podrá construir cajas o cabezales rectos o con aleros, mientras que en los puntos de salida únicamente se podrá construir cabezales rectos o con aleros. La subbase, capa de materiales pétreos seleccionados cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la base de una carpeta asfáltica o a una losa de concreto hidráulico, soportar las cargas que éstas transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediatamente inferior, y prevenir la migración de finos hacia las capas superiores. Los materiales que se pueden emplear para su construcción pueden ser gravas, arenas de río, aglomerados, conglomerados o roca masiva que cumplan con la granulometría de las especificaciones. Se acarrea la obra el material donde se acamellona para medir su volumen y en caso de faltantes se hagan los recargues necesarios. Si para el mezclado y el tendido se emplea una motoconformadora, se extenderá parcialmente el material y se procederá a incorporarle el agua por medio de riegos y mezclados sucesivos hasta alcanzar la humedad fijada en el proyecto. Se debe evitar la separación de materiales, pues de lo contrario no se obtendrá un material con la consistencia y resistencia adecuada. Se requiere uniformidad en la granulometría y contenido de agua. A continuación, se tenderá y se aplicará la compactación que indica el proyecto sin fatigarla, ya que el exceso de compactación con equipo vibratorio rompe la estructura de las capas inferiores y en el otro caso quedan flojos y por consecuencia faltos de resistencia. La base. Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye generalmente sobre la subbase, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica, soportar las cargas que ésta transmite aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediatamente inferior, proporcionar a la estructura de pavimento la rigidez necesaria para evitar la deformación excesiva, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el ascenso capilar del agua. El material acamellonado se abre parcialmente y se agrega agua con la humedad cercana a la óptima, que se obtuvo de la prueba de compactación, siendo la humedad de campo óptima en carreteras generalmente menor a la que se obtiene en el laboratorio, ya que esto provoca una mayor resistencia en los materiales. El agua no se riega de una sola vez, sino que se distribuye en varias pasadas. Cuando la humedad es uniforme, el material se distribuye en toda la corona para conformar la capa con el espesor suelto necesario. Se deberá cuidar que no haya separación del material fino del grueso. La compactación se efectúa con rodillos lisos y de neumáticos que tengan un peso de 15 a 25 toneladas, siendo más eficaces si cuentan con una unidad vibratoria. La compactación se efectuará longitudinalmente de las orillas hacia el centro en tangentes y de adentro hacia afuera en curvas. Cuando en las bases se alcanza el grado de compactación del proyecto, éstas se dejan secar superficialmente. Se barre para retirarles basuras y partículas sueltas, y después de esto aplicarle un riego con material asfáltico o bien asfalto rebajado de fraguado rápido. A esto se le conoce como riego de impregnación, que sirve para impermeabilizar y estabilizar las bases y además favorecer la permeabilidad. La proporción para emplear varía de 1 a 1.5 litros por metros cuadrados. Carpeta de concreto hidráulico. Es la capa que constituye el suelo de una superficie no natural y funciona como sustento de los vehículos que en ella transitan. Son las que se construyen mediante la colocación de una mezcla de agregados pétreos, cemento, Portland y agua. Proporciona al usuario una superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura. El proceso constructivo empieza en una planta de trituración del agregado pétreo para la elaboración de la base estabilizada y concreto hidráulico. La mezcla elaborada en planta se acarrea al sitio de trabajo,
empleando camiones de volteo o camión revolvedor de 8 metros cúbicos. Después se hace la fijación de las canastillas que soportarán las barras pasajuntas. En la construcción de la losa se emplea un pavimentador con un ancho de 11.5 metros. Después se hace una inserción automática de la barra de amarre de 3/8 de pulgada de diámetro o una inserción manual de la barra de amarre de 3/8 de pulgada de diámetro. Después, durante el macrotexturizado de la superficie de la losa de concreto, se hace un acabado de la losa de concreto hidráulico. Después, el espesor del corte que se va a realizar es de 8.75 centímetros. Este es un detalle del ranurado de la losa de concreto. Posterior a la limpieza manual se realiza la limpieza con aire a presión. Para el sellado de la junta se emplea un sellador a base de silicón de poliuretano autonivelante. Esta se realiza a presión. Señalamiento. A lo largo del camino se coloca señalamiento horizontal y vertical, preventivo, informativo y restrictivo, que permitirá al usuario transitar con seguridad. Estos son visibles de día y noche. El señalamiento horizontal es el conjunto de líneas, símbolos y letras que se colocan sobre el pavimento, guarniciones o estructuras de las vías de circulación, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodamiento con el fin de regular el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. Deben de ser de color retrorreflejante blanco o amarillo según su función. El equipo de señalamiento vial es con franjadoras o pintarrayas, diseñadas para proporcionar líneas precisas y uniformes. El señalamiento vertical es el conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos o otras estructuras, integradas con leyendas o símbolos. La clasificación de señales verticales son restrictivas, preventivas, informativas. Para la colocación, por lo general se hace una perforación a un lado de la carretera y se coloca la base del letrero, se fija con piedras y se rellena de concreto. Las especificaciones se encuentran en las normas de la SCT.